Saludos, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo, paz y gracia, bondad, compasión, misericordia y consolación a todos los que están en Cristo Jesús y los que van a escuchar esta enseñanza continuando Romanos capítulo 1. La primera parte la tuvimos ayer y vamos a concentrarnos en la palabra del Señor nuevamente porque es importante que el pueblo de Dios entienda que Dios no se equivocó eh, cuando él dijo, el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o no. El Señor Jesús dijo esas palabras refiriéndose a que tengamos una seguridad absoluta de que vamos a conocer la voluntad de Dios, vamos a entender la palabra y la doctrina de Dios siempre y cuando verdaderamente tengamos un deseo sincero, humilde y que estemos dispuestos a hacer la voluntad de Dios cuando la entendamos y la conozcamos. Dios, al ser Dios y conocer todas las cosas, al conocer los corazones de los hombres y las intenciones de sus corazones y las motivaciones de ellos por el cual hacen todas las cosas, eh, la gente se equivoca porque no conoce esta verdad, de que a Dios no puede ser burlado, dice la Escritura. Entonces, cuando un hombre o una mujer insiste en hacer cosas o vivir con acciones que desagradan a Dios, sabiendo que tiene una conciencia que les acusa, y entonces pretenden estudiar Biblia, estudiar teología y escuchar a muchos maestros y van descartando este no, este sí, este no, este sí, cuando Dios está claro en su palabra. Dios dejó las escrituras, como él dijo, ellas son las que dan testimonio de mí y enfáticamente dijo, escudriñenla, estudienla, porque ellas dan testimonio de mí a los religiosos, a los doctores de la ley, a los escribas y fariseos que estaban preocupados en la jota y en la tilde, se tragaban el camello de lo más importante. O sea, y estaban ciegos, y eran guías de ciegos, dijo el Señor. Entonces es posible ser un ciego como Bartimeo y recibir la vista y luego entender la verdad, gloria a Dios. O puede ser un entendido, un sabio como Pablo o Saulo de Tarso, mejor dicho, antes de encontrarse con el Señor, que cuando se encontró justamente con el Señor no le quedó otra alternativa que al Señor que dejarlo ciego. Así que vamos a tener este momento y voy a pedirles por favor que traigan sus Biblias a la mano los que pueden. Vamos a hacer esperen unos segundos y bien, ya estamos de nuevo aquí. Entonces, nos quedamos en Romanos. Estábamos creo que en el versículo 12 y continuando dice, esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado para tener también entre vosotros algún fruto como entre los gentiles. O sea, en las escrituras, cuando, por ejemplo, en la Reina Valera aparece un paréntesis, pero hasta ahora he sido estorbado. Hay que prestar atención porque por alguna razón en el versículo 13 hay un paréntesis y cuando vamos a otra versión dice, quiero que sepan, hermanos, que muchas veces me he propuesto ir a verlos, pero hasta ahora siempre se me han presentado obstáculos. Entonces, yo no quiero
concentrarme mucho en estos detalles porque hay mucha controversia y mucha discusión acerca de palabras. Eh, Hoy mismo estaba escuchando a un varón, me parece que era cubano por el acento, y un canal de YouTube, y me interesó por el título y empecé a escucharlo. Y me interesó porque hablaba, tomó la Biblia Septuaginta, que la tengo allí, y también tomó la Biblia del Oso, que también la tengo allí. eh, Porque también digo, wow, este hombre tiene tengo la Biblia de Geneva Bible, tengo comentarios, y cuando este hombre agarra la Biblia del Oso de 1569 y la Septuaginta y habla del texto masorético y todo, dije, wow, este hombre, ok, vamos a escucharlo. Porque no, ¿qué me puede interesar a mí hablar del texto masorético, de la Septuaginta, pues la Biblia que fue traducida eh, para el conocimiento y para la revelación de la gente al griego? ¿Qué me puede interesar si al final de cuentas hay muchísima gente que no entiende eso, no importa eso, y se puede discutir mucho acerca del hebreo antiguo, del paleo hebreo, que no tiene nada que ver con el idioma moderno hebreo, que es el yidis? Hay muchas cosas que son verdades al final, pero ¿cuál es mi intención? ¿Cuál es mi motivación? O sea, deslumbrar a la gente con un montón de conocimiento, o realmente llevar a la gente a lo más importante, que es la salvación de sus almas. O sea, como dije el día de ayer, ¿qué me importa si eres Juan Calvino, Rabí Zacarías, Billy Graham? O sea, ¿qué me importa si, de acuerdo a los hechos y a los documentos de historia, Juan Calvino fue un sodomita, Billy Graham fue un masón grado 33 y Rabí Zacarías estuvo viviendo en perversión sexual muchos años de su vida de una forma encubierta, y todo eso está público y demostrado? O sea, ¿de qué me puede importar eso a mí si el Señor lo que nos mandó es a enseñar las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo para que obtengáis lo más importante, que es la salvación de vuestras almas? Y en base a eso es que enseñamos, en base a que la palabra, por más el texto literal haya sido mal traducido, las palabras no sean las originales, pero para eso tenemos el Espíritu Santo, que el Señor mismo dijo que Él os enseñará todas las cosas y os hará recordarles, les declarará lo que yo les he dicho. O sea, en otras palabras, eh, Él nos va a guiar. Y he dado muchas veces el ejemplo del añadido que se hizo, y que por cobardía, ¿cómo se llama? Erasmo de Rotterdam, por cobardía de los hombres, quitaron o añadieron la palabra, en este caso la famosa coma joánica o la coma joanina, como se le llama en otros lados, fue añadido. Y me estoy refiriendo a 1 Juan 5:7, donde dice, y tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. O sea, ese era el versículo que me costó meses y años eh, escudriñar y entender por qué está eso allí, qué significa, sabiendo que el fundamento ya Dios me lo había entregado, que Dios es uno. Una gran noticia, Dios es uno. Hay un solo Dios en el cielo, sí, tremenda noticia, pero vete a convencer a los trinitarios que no son tres personas. Entonces, pero este versículo me causaba problemas y estaba allí en la Reina Valera. Y resulta que después de años el Señor me guía, y buscando me doy cuenta que eso fue añadido, y ahí tengo una Reina Valera del 2015. O sea, la Reina Valera versión 2015 revisada, donde ya quitaron eso. O sea, tengo la Reina Valera aquí del 60, pero también tengo la del 2015, y ahí no aparece la coma joánica. O sea, eso me confirma que hay algunos que todavía su conciencia no está cauterizada y no se atrevieron a aumentar lo que está escrito. Entonces, diciendo esto, vamos a seguir teniendo en cuenta siempre este principio, que las letras, las palabras, las jotas y las tildes, sí, se puede discutir mucho, pero no es mi intención discutir, porque al final de cuentas la verdad tiene que salir
por sí misma cuando uno de verdad la busca y el Espíritu Santo está ahí para guiarnos. Entonces tenemos que ver no solamente la letra, sino el espíritu de la letra que fluye a través de esas palabras, ¿no es cierto? De esas letras negras en ese papel blanco. Tenemos que ver correr la sangre y el espíritu de esas palabras, como dijo el Señor, tienen que comer mi carne y beber mi sangre. Entonces la gente cree, como romana, la iglesia romana cree que literalmente en la a ver, sustancia, en la transustanciación de la sangre, ellos literalmente están bebiendo sangre. Entonces, imagínense esa perversión absoluta que no entra ni encaja por ningún lado cuando Dios en su palabra, en el antiguo pacto, en el antiguo tiempo, condenaba que la gente coma o beba sangre, y en el nuevo pacto, de 4 cosas, la iglesia gentil tenía que abstenerse, y una de ellas es justamente también de beber sangre. Entonces, pero bueno, no vamos a entrar en ese tema de los romanos satánicos que beben sangre, que adoran al sol y que el sombrero que usan es el que representa el pez Dagón, justamente el dios enemigo del verdadero Dios, que representa simplemente los ángeles caídos, todos sus hijos, los nefilins, y tanta desgracia que pasó en la tierra que Dios tuvo que raer y destruir toda carne, incluyendo a los animales en el tiempo de Noé. Pero bueno, aquí Pablo está hablando de que quería ir a Roma, que fue estorbado, y en el versículo 14 dice: a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Si bien es cierto, Roma conquistó el mundo antiguo y el imperio romano se extendió, pero los griegos conquistaron la cultura, la mente y la filosofía y la cosmovisión de los romanos. Entonces, el idioma que se hablaba en todas partes, el idioma universal en ese tiempo era el griego koiné, lo que ahora sería el inglés. Y no les llame la atención que en 100 años, en 50 años, pues es el chino lo que se va a hablar en todo el mundo. No, no les llame la atención si es que el Señor no regresa antes. Así que en cuanto a mí, dice verso 15, pronto estoy a anunciarles el evangelio también a ustedes que están en Roma, porque su idea era ir más hacia el occidente, hacia España, iba a parar en Roma. Y él decía, bueno, soy deudor, porque el hombre era un hombre sabio. Saulo de Tarso realmente, conforme a las escrituras, hebreo de hebreos, estudió al pie de Gamaliel, en cuanto a la ley era irreprensible. O sea, era un hombre entendido, era un hombre sabio, Saulo de Tarso. Y entonces él se imaginaba aquellos griegos filósofos, los epicúreos, los estoicos, que sí tenían sus principios de moral correctos. Quería hablar con ellos. También quería hablar con los entendidos, con los doctores de la ley. ¿Por qué? Porque él mismo tenía esa capacidad para demostrarle por las escrituras a aquellos sabios y entendidos que estaban equivocados. Entonces él dice, soy deudor, porque no me avergüenzo del evangelio. O sea, él sabe que se iba a reunir con gente preparada, con sabios, con entendidos, con filósofos, con estoicos, con gente epicuria que entendía y tenía profundidad de pensamiento. Y él dice, no, yo quiero ir allá porque no me avergüenzo del evangelio. O sea, no me avergüenzo del evangelión, no me avergüenzo de dar estas buenas noticias, porque cuando yo anuncio el verdadero evangelio, estoy anunciando un mensaje que tiene un poder para transformar las vidas.
y no meramente un mensaje que va a satisfacer la curiosidad de los que están en busca de Sofía, ¿no? Más sabiduría, sabiduría, y la Sofía esa griega. O sea, no necesariamente, porque se ha demostrado, bueno, mejor dicho, vamos a decirlo más apropiadamente, con más propiedad. O sea, de acuerdo a la historia, en las enciclopedias, cuando tú lees a los filósofos, a Sócrates, a Platón, a todos esos sabios, incluyendo el emperador que fundó lo que se llama hoy eh, la filosofía estoica, uno de los máximos representantes fue uno de los emperadores romanos. Entonces, cuando tú analizas la historia y lees la historia, ves que muchos de los emperadores, muchos de los patricios y de la sociedad, vamos a decir, noble de Roma, todos eran unos pervertidos, incluyendo los griegos, eran homosexuales. O sea, yo digo, ¿y qué, Felipe, qué tienes tanto contra los homosexuales? No, pues, por ejemplo, aquí en Estados Unidos, Lindsey Graham es uno de los senadores más influyentes desde que llegué a este país. Su nombre siempre ha estado allí. eh, Estuvo en contiendas presidenciales y Lindsey Graham, ¿quién es este hombre? Y cuando yo lo analizo, veo que sus políticas y sus posiciones para pasar leyes son pervertidas, no hacen bien a nadie, solamente a los bolsillos de los poderosos. Y lo pongo, por ejemplo, y cuando pasan años y descubro que resulta que había sido homosexual, yo digo, Dios mío, con razón, ¿qué puede darme, qué de bien me puede dar un hombre que en su naturaleza más intrínseca, más elemental, está pervertido, está corrompido? O sea, ¿qué puede darme un hombre de esa clase en cualquier tema? En cualquier tema, por más que acierte en algún tema económico, político, no quiero escucharlo. Y van a ver que, de acuerdo a las escrituras, tengo razón. Dios me da la razón para tener esta política. Ah, que homofóbico. Pablo decía, yo quiero ir a los griegos y los no griegos, a los sabios y no sabios, a todos los estoicos, a todos aquellos que se creen ser algo, yo quiero porque soy deudor, porque quiero darles el chance que escuchen un mensaje, porque podrás tener toda la mejor enseñanza de Harvard, que por si acaso Harvard y Oxford y todos son lo peor que existe ahora. Tú puedes ir a las mejores universidades del mundo, pero si tú eres un hipócrita y un cobarde, conforme a las escrituras, no entrarás en el reino de los cielos. Y me he dado cuenta que los políticos más débiles, que pueden tener una elocuencia y un conocimiento intelectual impresionante, pero son débiles de carácter para decir no a lo que está mal, y son débiles porque se dejan corromper, esos son los peores. Las personas débiles son como vasijas limpias y deseosas de ser poseídas por los espíritus inmundos más detestables que puedan existir. O sea, que son políticos débiles que por decir no y no pararse firmes ante la inmoralidad, ante lo que es incorrecto, abren las puertas de sus propias vasijas para llenarse y que sean poseídos por los demonios más pervertidos, los cuales se alimentan y se sacian de la sangre de niños, de mujeres y de hombres que los hacen pelear en unas guerras planificadas para derramar su sangre y luego ofrecer todo eso en sacrificio a sus dioses y a sus demonios, los cuales han poseído sus mentes y sus corazones. Entonces Pablo decía, no me avergüenzo del evangelio porque sé de lo que estoy hablando, es el poder de Dios, pero para salvación en primer lugar. Ese poder
Esa palabra poder es la palabra dunamis, de donde viene dinamita. Es la potencia de Dios, es la virtud, es la fuerza de Dios, pero para algo específico, no para darte conocimiento y para que seas otro sabio más y ponerte a discutir del hebreo, del griego y el arameo, sino que es el dunamis, es la fuerza, es la virtud y el poder de Dios para salvarte, como dice la palabra. Tenéis por fruto vuestra santificación y como fin la vida eterna. Entonces, el poder de Dios, el dunamis de Dios está diseñado para salvarnos. Por eso el Señor Jesús en su última entrega en el Apocalipsis, donde Él cierra la revelación y dice, nadie puede añadir ni quitar todo lo que está escrito. Yo vengo y es necesario que mi pueblo se prepare y venza 7 veces. Tienes que vencer. O sea, para poder vencer a un enemigo de cualquier clase de ejército, pues necesita fuerza, necesita poder. Y el Señor dijo en su palabra, esperen aquí hasta que reciban, hasta que sean investidos de poder. Justamente van a necesitar el poder de lo alto. Espérense aquí, les conviene que yo me vaya porque me voy a sentar en mi lugar original, en mi lugar de honor. ¿Por qué original? Porque Él se despojó de su gloria, tomando la forma de siervo, haciéndose obediente y hasta obedecer hasta un punto de morir y morir en una cruz. Por eso que Él se merece un nombre que es sobre todo nombre. Entonces Pablo no se avergüenza de esas buenas noticias, de dar las buenas noticias que van a producir salvación. Y dice a todo aquel que cree. Entonces ahí se equivoca la gente. Oh, yo también creo en Jesús. Sí, los demonios también creen. Entérate de eso. Yo he escuchado a muchos brujos mayores allá de México, de República Dominicana, verdaderos brujos. Y cuando tú escuchas a los verdaderos, no a esos fetiches, esa gente que lo que hace es querer sacarle ventaja a la gente para ganar dinero. Cuando escuchas a los verdaderos, yo presto atención a lo que van a decir, pues, y ellos reconocen que a Dios se respeta, y ellos saben eso. Y cuando les hablas de fulano de tal, de predicadores famosos, se burlan y se ríen porque saben los principios del reino de Dios también. Entonces ellos saben, como dijo ese varón que estaba endemoniado, a los 7 hijos de un sacerdote llamado Esceva, a Jesús conozco y sé quién es Pablo y ustedes quiénes son. ¿Quiénes son ustedes? Pues eran gente que leía, que conocía, su papá era el sumo sacerdote, o sea, imagínate, bueno, no sé si era el sumo sacerdote, pero era un sacerdote. Imagínate, para ser sacerdote tenías un conocimiento profundo de las escrituras. Entonces sus hijos, 7 que produjo este hombre, eran unos pobres infelices que creían que tenían la verdad y los demonios los miraron y pues ya saben lo que pasó. Pudo más que ellos y huyeron desnudos y afrentados. Y toda la gente dijo, bueno, ¿qué es lo que está pasando? ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Pablo? Queremos escuchar a Pablo. Hasta el rey Agripa quería, no, quiero escucharte. ¿No es cierto? Herodes también llamó a Juan el Bautista, quiero escuchar quién eres tú. Entonces Poncio Pilato quería escuchar que tenía que decir Jesús de Nazaret. Entonces, ¿por qué? Porque habían escuchado muchas cosas, tenían curiosidad. Entonces el Evangelio de justicia dice, es poder de Dios para la salvación a todo aquel que cree, pero creer en el Evangelio no es tan simple. Creer significa de corazón, como dice la palabra de Dios, que ustedes han escuchado y han sido enseñados en aquella doctrina por la cual, dice, por la cual si creéis, entonces para obedecer y ser rociados con la sangre. Entonces al judío primeramente y también al griego. Ahora, aquí empezamos ya la historia. Aquí creo que aparece, me parece, si estoy equivocado me corrigen, donde dice al que crea, al judío primeramente. Aquí aparece primeramente, por primera vez, me parece, en la epístola a los romanos, el término judío. O sea, en el primer capítulo, ya en el versículo 16, aparece un personaje interesante, el judío primeramente. Y también
pues el gentil, el griego, el que no es judío. Entonces, ¿por qué menciona? Porque si dice primeramente judío, el evangelio primero a los judíos, ¿por qué? Porque justamente el único Dios verdadero que creó los cielos, la tierra y el mar, habló muchas veces en otro tiempo, antiguamente, a los hombres, lo hizo por sus profetas, por el espíritu que estaba en ellos, pero en lo postrero de los tiempos, él mismo, el mismo único Dios, el espíritu mismo, el Padre eterno, del cual proceden todas las cosas, ese Dios eterno, el único, se hizo carne. Entonces es diferente, diferente. Y ese Dios que habló muchas veces de él, pues tuvo que escoger a un hombre llamado Abraham para sacarlo de toda de la idolatría, de su familia, de sus tradiciones y pues de toda la idolatría del mundo antiguo, para pues revelarle a él quién es el verdadero, el único. Entonces escoge un hombre y a partir de ese hombre hace un pueblo del cual nace Jacob, al cual le transforma, le cambia la naturaleza y lo llama Israel, del cual nacen 12 tribus y de lo cual conforma todo el pueblo de Dios Israel en 12 tribus. Por eso que Santiago, cuando en su carta habla de, a ver, Santiago, dice, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. A ver, Santiago, siervo de Dios y Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión. 12 tribus, pero si cuando leemos allí en la Biblia, en los crónicas, ¿cómo se dice? En los profetas, pues Dios desterró a su pueblo. Los asirios se lo llevaron cautivos y desaparecieron las 10 tribus y se perdieron hasta el día de hoy. Entonces, ¿cómo es que después aparecen las 12 tribus? Porque el pueblo de Dios siempre ha existido, porque Dios se encargó de prepararse un pueblo desde antiguo, y entonces aquí los judíos eran los que, vamos a decir, por derecho, eh, ¿cómo se llama este término? De señoría, se le dice aquí. Tiene señoría y la señoría implica es de antigüedad, o sea, es a quien se le habló, entonces se le demanda primero. Eso es todo, no hay ninguna otro mérito, no que los judíos sean los más hermosos y más bellos y obedientes, al contrario, justamente eligió a lo más detestable y es por eso que el apóstol y el mismo Señor Jesús con los que más tuvo problemas es justamente con esta clase de gente. Entonces no es la etnicidad del ser humano lo importante para Dios, sino es la humildad del corazón lo que le importa al Señor para creer, al creer obedecer. Y entonces eso es lo que produce salvación. Entonces, porque en el Evangelio, o sea, en la comunicación del mensaje, de las buenas noticias, de que Dios estaba reconciliando al mundo en Cristo, no tomándoles en cuenta sus pecados. O sea, quiere decir que el Evangelio es que hasta ese punto que escuchas la verdad, que Dios pagó un precio para perdonar todo lo que has hecho hasta el momento que recibes la verdad, te arrepientes y te conviertes, Dios te perdona, te limpia y se olvida de todos ellos. Ese es el Evangelio. Entonces, ¿qué demanda Dios? Demanda todo. Entonces, al contrario de lo que se escucha predicar allí, ¿qué demanda todo? O sea, el Señor demanda todo. Él lo dijo. Si alguno ama padre o madre más que a mí, no es digno de mí. Si alguno ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz, esté dispuesto a morir por mí, por mi nombre, y sígame. Entonces, el evangelio que han estado escuchando la gente por muchos años es un evangelio corrompido, porque justamente los que lo enseñaban y predicaban han estado corrompidos porque no han estado dispuestos a pagar el precio de lo que significa
la obra perfecta del Señor Jesucristo. La obra en la cruz y la obra redentora es perfecta y tiene la capacidad para salvar al mundo entero, pero no el mundo entero está dispuesto y capacitado para arrepentirse y convertirse de todo corazón. Entonces, por eso es que la gente se confunde, cree que Jesús murió por todos y que todos se van a salvar. Entonces, si es así, esa interpretación equivocada, entonces, ¿por qué dijo vayan y prediquen? ¿Para qué es necesario predicar? ¿Para qué es necesario entonces si ya el Señor murió por todos? ¿Para qué la Biblia dice que fulano, este tipo de personas no van a entrar en el cielo aunque quieran? Entonces, pero hay un montón de cristianos que son así. Bueno, entonces, ¿cómo interpretas eso? A ver, en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y se revela para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y como leímos al día de ayer en Habacuc y en Hechos, en Hebreos, me parece, dice, mas si retroceder no agradará mi alma. O sea, es el justo el que va a vivir, no el pecador. Y el justo tiene que mantenerse y no retroceder, porque si no, lo va a cortar y lo va a echar y va a arder en el fuego. Eso dijo el Señor Jesús. Si hay que permanecer en él, porque la ira de Dios, o sea que no me quiten aquellos que están siguiendo este estudio, pues no me quiten nada, porque los versos y los números fueron añadidos para el estudio de la Biblia, pero cuando tú lees la carta, tú no puedes separar el verso 17 del verso 18, porque el verso 18 es una consecuencia de lo que está hablando el verso 17, y el verso 17 es otra consecuencia del 16. ¿Por qué? Porque el verso 18 empieza diciendo ¿por qué? Y el verso 17 empieza diciendo ¿por qué? Y el verso 16 empieza diciendo ¿por qué? Entonces, cuando tú lees, tú tienes que unir todo, porque no me avergüenzo, porque el Evangelio, y dice el Evangelio, en el Evangelio la justicia de Dios, y luego el 18 dice, porque la ira de Dios, o sea que el no avergonzarse del Evangelio, la revelación del Evangelio y la ira de Dios están juntos, porque la ira de Dios se revela desde el cielo. O sea, por qué tiene que meter Pablo la ira de Dios? Eso no le gusta a nadie. La ira de Dios. Porque el versículo, 2 versículos arriba dice, no se avergüenza el evangelio porque es poder de Dios para salvar a todo aquel, no a todos, sino a aquel que cree. Entonces ahí tiene que dar el balance porque la ira de Dios se revela ¿contra quién? Contra los incrédulos, sí, pero los incrédulos tienen una, un estilo de vida que refleja su falta de temor de Dios, su falta de fe. Entonces la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia. O sea, en otras palabras, la ira de Dios no se revela contra algo que no se puede ver, porque cualquiera puede decir, yo tengo fe. Sí, pero no se ve, ¿no? O sea, ¿cómo sé yo que tiene fe? Entonces, por eso Dios es perfecto y para Dios, pues con Él no se juega ni se cuentan cuentos, historias y fábulas, no. La ira de Dios se revela desde el cielo, no contra algo invisible que nadie puede ver, que es si tienes o no tienes fe, no. Algo que sí se puede ver, que es contra la impiedad y la injusticia de los hombres. O sea, obras concretas, hechos concretos, estilos de vida concretos, no solo pensamientos, filosofías en la mente, sino resultados y acciones por medio de lo que se puede ver, de lo que produce un hombre, una mujer en su vida cotidiana. Entonces, la verdad del evangelio se ve,
La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. O sea, Dios está bien enojado contra aquellos que tuercen la verdad del evangelio porque están deteniendo la verdad. ¿Cómo la detienen? Por su impiedad, por sus obras, por el resultado de sus conductas, por lo que hacen, por sus frutos, y que ese tipo de gente se pone a hablar del evangelio, se pone a hablar de filosofías, se pone a hablar de políticas de vida. O sea, Dios detesta a todos aquellos que detienen la verdad, queriendo convencer a la gente con doctrinas y filosofías huecas y vanas sutilezas, como dice la palabra de Dios, privados de la verdad, pero que muchos caen en ese juego. Por supuesto que caen muchísimos, porque ellos mismos son esclavos del pecado y los que los escuchan también quieren continuar revolcándose en el cieno y en el lodo. Entonces tienen muchos seguidores. Ahí están, pues, los seguidores de Dante Hebel, por ejemplo. Ese hombre, no me lo dijeron, lo escuché ahí, que él está queriendo mejorar su, qué sé yo, el crecimiento de su congregación y puso aviso público que están necesitando músicos y cantores. Y cuando se presentaron y fueron entrevistados muchos, pues todos decían, bueno, yo amo a Dios, yo le adoro en espíritu y esto, y el hombre dijo en otro anuncio, no, no queremos a nadie que hable en lengua, no queremos a nadie que me diga que ama a Dios, no, lo que queremos son profesionales, no importa si adoras al diablo, si eres un pervertido sexual, no importa, lo que me importa es que tengas el talento de cantar. Wow. Entonces, cuando tú escuchas un hombre así, con esa elocuencia también que tiene, y hasta lo estuve escuchando que le preguntaron y se le subió el ego hasta las nubes cuando le preguntaron la posibilidad de ser presidente. Y el tipo dijo, antes pensaba que no, pero ahora estoy abierto. O sea, ¿se imaginan a Dante Hebel con, con ese entendimiento pervertido y esa conciencia cauterizada de presidente de un país? Es posible, porque la gente de ese país, quien quiera que sea, pues están igual, parece. Porque si esos hombres están votando por este tipo de gente, digo, Dios mío, pues esta gente no entiende. Es lo que tienen. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de la ira de Dios contra los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las obras invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. O sea que los ateos ahora en este tiempo tienen un tremendo problema porque ese hijo del infierno, ¿cómo se llama este tipo? Un jesuita. Un jesuita es de la orden de los jesuitas, la orden de Jesús, imagínense, usurparon el nombre. Son aquellos que hacen juramento de servir al Papa. Prácticamente son, ¿cómo diría? Es un ejército de asesinos que desde muy niños son inculcados en que lo más importante es ir a la mente de los niños para poder asegurarse una sociedad controlada. Son los que se inventaron las grandes universidades, son los que mueven los hilos detrás de todo. La Maitré, y ese la Maitré, un francés me parece, fue el que se inventó el Big Bang. Y ese término Big Bang nace porque gente se burlaba de la estupidez que dijo y a él le gustó. Y desde ahí se quedó que la Maitré, el jesuita este que inventó el Big Bang,
Hasta el día de hoy eso es lo que se enseña en las universidades, que de la nada, un día de la nada explotó algo y ahí todo fue creado. O sea, y las universidades están llenas de jóvenes que con los cerebros lavados están con letreros eh, criticando y satanizando a otros jóvenes conservadores que han entendido lo básico, que hay un hombre y una mujer, que eso es todo lo que hay. La biología lo dice, la naturaleza lo dice, eso es todo lo que hay. Entonces, estas universidades lo que están haciendo es lavar el cerebro a esta gente que salen con sus letreros y todo aquel que se les ocurra decir algo en contra de eso son homofóbicos, no tienen amor, tienen odio y todo esto es agendado. Esto no es que sean estúpidos y ignorantes, no, esta gente no es estúpida ni ignorante, esta gente con sus filósofos pervertidos de hace mucho tiempo, muchos siglos, diría yo. Ellos han ideado todo esto, ha sido planificado. Bertrand Russell, por ejemplo, Bertrand Russell, y da la casualidad que cuando tú te pones a estudiar quiénes son todas estas gentes, hasta Carlos Marx, o sea, casi todos prácticamente son los usurpadores del nombre, los que se dicen y no lo son, sino son sinagüetas, Satanás. Dios mío, ¿quiénes son estos realmente? O sea, al final de cuentas concluyo que lo que salió de la boca del Señor, eso son lo que son. Eso es exactamente, ¿para qué voy a inventar? Si esa es la calificación que el Señor Jesucristo les, les dio, es exactamente lo que son. O sea, que esta es una sociedad con una ¿cómo se dice? Una jerarquía y una cúspide que arriba está el ojo que todo lo ve, que es el mismo diablo, como está en la escritura, el príncipe de este mundo. Y de cuando va bajando la pirámide, pues empiezan ahí todos los filósofos y todos los que controlan a esta sociedad, siempre con el mismo principio estúpido y elemental de hacer pelear a un lado y al otro, ¿no? La derecha y la izquierda, los buenos y los malos, o sea, republicanos y demócratas. O sea, siempre va a haber Agustín Laje y Carlos Márquez, que son tremendos amigos, creo que se llama Márquez, un tal Márquez, que son bien amigos. Y cuando voy aprendiendo quién es Agustín Laje, porque es un tipazo, habla bien, defiende bien la cultura y defiende bien el hombre, mujer y todo, pero cuando yo lo escucho, Dios, sí, 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 como Dios, pero entonces yo digo, wow, ok, lee la Biblia, no lee tanto la Biblia, pero ok, pero tiene buenas cosas. O sea, imagínense quién va a ir contra el argumento de Agustín Laje, defendiendo, o sea, defendiendo la vida, pues dice cosas correctas. Entonces, de Agustín Laje lo máximo. Y el otro Márquez también, su tremendo hijo, igual que él, combatiendo contra y con libros. Por ejemplo, tiene un libro donde aparece la foto de Che Guevara con un labio pintado de rojo, ¿no? O sea que, Dios mío, ahí tengo unos libros de él. Márquez, tremendo tipazo. Entonces, pero el conocimiento que Dios nos da está mucho mayor que Agustín Laje. Yo no me voy a poder competir, por ejemplo, con este hombre, pues un poquito, a ver, ¿cómo se llama este gordito simpático? Nicolás Moraz. Vete a convencerlo a Nicolás Moraz, o sea, vete a discutir con Nicolás. No, pues te destroza. El tipo está lleno de conocimiento intelectual. Me acuerdo que él me cuenta en su historia que, no sé, desde que era muy niño se leyó, no sé qué libro, creo que se leyó, el primer libro que leyó, me acuerdo que dijo que era la mitología griega, creo. Desde no sé qué edad, de muy niño. O sea, el tipo desde niño no ha parado de leer y tiene un conocimiento intelectual ah, abrumador, o sea, es espectacular. Yo me quedo a veces, wow, qué tal conocimiento, tantas horas de estudio. Y el tipo, me saco el sombrero, wow, hace unos documentales completos y sí, aprendes con él y todo, pero al final uno tiene que salirse de eso, ir al otro lado, ¿no? Ya al nivel de la sabiduría máxima que es Dios mismo. Y desde de ese punto de vista, miras hacia abajo y ves a todos los necios, ves a todos los hombres con un montón de conocimiento, como decía Pablo, a griegos, no griegos, a sabios y a no sabios,
a los sabios de este mundo, se hicieron necios. Entonces, cuando ves a este pobre jovencito, porque es bien jovencito con cara de niño, y el conocimiento que tiene y cómo destroza con argumentos y libros y todo, dice, wow, yo no puedo discutir con este hombre. Pero cuando lo veo que pesa, pues, 200 kilos, como 300, 400 libras, y este pobrecito no está bien, me da pena verlo. Me da pena verlo porque lo veo tan joven, pero si sigue así, o sea, con tanta grasa en el corazón y en los intestinos, o sea, Dios mío, este pobrecito, pero si tiene tanto potencial, no tiene, no tiene absolutamente lo que dice la escritura, dominio propio. O sea, que un hombre como este, por ejemplo, Nicolás Moras, me puede entregar a mí, o sea, sí, su conocimiento, sus investigaciones, bueno, ya, pero que tú, gracias, quédate sentado ahí. O sea, al final yo te puedo usar para un conocimiento, pero que tú me vas a ser a mí mi ejemplo de vida, porque el hombre defiende un montón de cosas y al final cuando vas a la raíz del asunto, que es anarquista total, el tipo se jacta de ser anarquista. Ok, o sea, ¿qué significa eso? No, que si los pedófilos o los homosexuales quieren vivir como le da la gana, que lo puedan hacer, que sean libres. Oh, ok, gracias. O sea, el tipo está en contra de que el gobierno se meta con la gente. No, eso es todo lo que le importa, que cada uno haga lo que le dé la gana. Ok, ¿qué clase de gente es esa? O sea, y él cree que está muy bien. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo? Tragando hasta explotar, supongo. No sé hasta cuándo va a seguir tragando. Un poco de control, por favor. Te ves mal. Entonces, ¿qué clase de ejemplo puede darme este hombre? Ah, bueno, lo que quería decir, tanto Agustín Laje como Márquez, de repente, cuando un poco a veces, pero esta gente, ¿qué es lo que pasa? Porque sabiendo la verdad de Dios, que Dios de este siglo usa la derecha como la izquierda para controlar a la pobre gente. Ah, Dios mío. Y me entero que Agustín Laje, pues está en Estados Unidos, trabajó con el gobierno de Estados Unidos para ser unas agencias de inteligencia, y el otro resulta que estuvo no sé cuántos años en el Opus Dei, ¿no? O sea, en el Opus Dei, eh, Dios mío, ok, entendí. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por tu Espíritu Santo. Tiene sentido. Pues cómo van a controlar a gente conservadora de principios morales, que son un montón de gente, son muchísima gente en el mundo, ¿no es cierto? Que están en desacuerdo con los pedófilos, en desacuerdo con los homosexuales, en desacuerdo con el aborto. O sea, ¿cómo vas a convencer a esta gente para que voten por ti, pues si no tienes un Agustín Laje o un Márquez o un Moras? O sea, ¿cómo va? Tiene que usarlos y da la casualidad que ahora ya son amigos con el presidente Milei, que dicho sea de paso, el presidente Milei dijo una cosa y luego hace otra cosa. Entonces ahí tú puedes ver la realidad. El tipo habló bien, wow, habló de este ensotanado del Vaticano y dijo lo que dijo y dijo unas verdades, que era representante del maligno en la tierra, totalmente de acuerdo. Y de repente va a besarle la mano al otro a recibir sus regalitos y ahora están en la cama los dos. O sea, ¿qué significa eso? Bueno, es lo que la palabra de Dios dice, que Dios está con ira desde el cielo porque esta gente detiene la verdad. Entonces, no voy a concentrarme en todo esto para avanzar en el libro de Romanos, porque esto yo lo he enseñado muchísimas veces. Esta gente, voy a hablar, profesando ser sabios, dice el versículo 22. Estoy hablando de la gente sabia, la gente intelectual, la gente que sabe mucho. Este mensaje también va dirigido para ellos. ¿De qué te sirve? ¿De qué te sirve todo tu conocimiento, toda tu cultura, todo tu entendimiento, si el día que te mueres te vas al infierno? Mi padre, mi papá, que ya murió en la última hora de su vida, Dios lo salvó. Pero si no hubiera sido por esa misericordia que él tuvo en la última hora, mi papá sanguíneo estaría en el infierno ahorita. Y tendría pena de contar esto. Es la verdad. Entonces, él era amigo, y tengo fotografías para probarlo, amigo del fundador del Partido Aprista Peruano, Víctor Raúl Haya de la Torre.
No sé si alguien ha conocido eso. Víctor Raúl, el fundador del APRA, Alianza Popular Revolucionaria Americana. O sea, antes que Maduro, antes que esto, o sea, en 1930 llenó por primera vez ¿cómo se llama? El Coliseo, de toros en la Plaza Hacho, en Lima, 1930-31. O sea, era un tipo que conocía a Einstein, ahí están sus fotos de Albert Einstein, conocía a toda la gente de renombre y que por alguna razón u otra influyeron en la humanidad. Y este hombre funda el Partido Aprista Peruano. Mi papá llegó a ser su amigo de él, de joven. Y mi papá se convirtió en un famoso, no famoso, sino un idealista de las ideas del APRA. Y tenía muchos amigos. Y conocí a uno de ellos que al final, creo que hasta pariente mío, era como un tío mío, no sé en qué grado, pariente por lado de mi madre. Y ya cuando vine al conocimiento de la verdad, antes de que se muera y sabiendo quién era, hablamos de este hombre, Víctor Raúl Aya de la Torre. Y cuando le dije ese tipo era un simple mortal, el tipo, porque él también estaba a punto de morirse y se murió después de poco tiempo de que le hice ese comentario. De buena gana me escuchaba, porque al final de sus días, este hombre político, revolucionario y todo, se dio cuenta que se iba a morir y que yo, un joven, le estaba hablando de una realidad ineludible, de que se iba a morir. Y se dio cuenta de que él no estaba preparado para eso. ¿Qué quiero decir con esto? Profesando ser sabios, se hicieron necios, se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón, necio, fue entenebrecido. Este tipo de gente, no te recomiendo que te metas con ellos ni discutas con ellos, porque su corazón es necio, porque no entendió lo claro, lo simple de Dios y se puso a envanecerse en sus razonamientos filosóficos. Este Víctor Raúl Aya la Torre, al cual cuando yo era niño mi papá me obligaba a ir a ver sus discursos. Yo era un niño de 8, 9, 10 años. Y lo único que me interesaba era al final porque reventaban cohetes y fuegos artificiales y eso era todo lo que me puso allí al club de niños apristas peruanos y ahí aprendía las cosas de ahí, la retórica y toda la gente que hablaba un montón de cosas. A mí no me importaba, lo único que me importaba que había una mesa de ping-pong, de tenis de mesa, y ahí fue la primera vez que aprendí a jugar ping-pong. Lo único que me importaba. Pero ya después que crezco, maduro y soy un hombre, nunca había escuchado un discurso de este hombre. Pero cuando me entero quién fue, conociendo la verdad de Dios, y quiero escuchar un discurso de él, y me puse a escuchar, por primera vez en mi vida, hace poco, hace unos años, un discurso de este hombre. Y tenía una retórica fantástica. Tenía una elocuencia admirable, súper ilustrado. Dios mío. Y cuando me enteré, este pobre infeliz era masón y homosexual. Nunca se casó. Y su discípulo Alan García, que debe estar por ahí revolcándose en algún lado, le hizo creer a todo el Perú y a toda la gente que se suicidó. Y el pobre infeliz si me está escuchando, Alan García, tú te vas a escapar de la justicia humana, pero créeme, en el día del juicio te vas a enfrentar con aquel del cual nadie se puede burlar. Y no quisiera estar en tu lugar. Toda esta gente que profesó ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen, la idolatría absoluta y estúpida de pájaros, de cuadrúpedos, de reptiles
y se volvieron a la idolatría. Por esa razón, porque hay gente que, yo he visto videos de gente que hay una estatua de un hombre con barba y la gente llorando lo toca y se persigna. ¿Qué le importa lo que dijo el Señor Jesucristo? ¿Qué le importa lo que dijo los apóstoles y los profetas? ¿Qué le importa los 10 mandamientos? No codiciarás ni la mujer, ni su casa, ni nada de tu prójimo. ¿Qué le importa lo que dice la Biblia? No matarás, no asesinarás, no levantarás falso. ¿Qué le importa la palabra de Dios? Pero vaya a persignarse delante de una estatua de yeso y todavía le ponen sentimientos y se ponen a lloriquear. Por lo cual Dios los entregó a la inmundicia. O sea, Dios los dejó quietos. Y entonces, como los deja quietos, lo que produce su necio corazón es lo que dice aquí. Los entregó en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Hombres metiéndose no sé qué cosas en lugar que no corresponde y cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, entonces deshonraron sus propios cuerpos, pervirtiéndose. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Los entregó. O sea, no es que es la voluntad de Dios. No, no. Como ellos no estimaron en tener cuenta a Dios, Dios los dejó quietos. Su corazón solo, su corazón necio, su corazón así como está, los lleva a hacer todo esto y los entrega a Dios a pasiones vergonzosas. Y aún sus mujeres cambian el uso natural porque es contra la naturaleza. Igual modo, dice, los hombres también dejando el uso natural de la mujer se encendieron en su lascivia. O sea, Víctor Raúl Ayala Torre, un sodomita. Qué asco me da solo de pensar. Lindsey Graham, un senador de los más prominentes de este país, otro sodomita. O sea, Dios mío, ¿qué es lo que está pasando aquí? Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Padre Santo, gracias porque tú eres bueno y tu misericordia es para siempre. Que tú todavía estás pacientemente esperando que los hombres se arrepientan. Para ir terminando con esto, como esta gente no aprobó tener en cuenta a Dios, estoy leyendo el verso 28, entonces Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda inmundicia, fornicación y perversidad. O sea que esta gente que detuvo hablando mentiras y no la palabra de Dios y no tuvieron en cuenta a Dios, porque ahí se ve toda la creación de Dios. ¿Qué les importó el creador? Entonces, la palabra de Dios dice que Dios los entrega a la inmundicia. La palabra de Dios dice que Dios los entrega a pasiones desordenadas. La palabra de Dios dice que Dios los entrega a una mente reprobada. Esta gente, toda esta gente que cambiaron la verdad, que profesando ser necios se hicieron necios, idólatras, a esta gente que cambia la verdad, de esta gente Dios está hablando en el capítulo 1. Estos están atestados de toda inmundicia, injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia. Cuidado con los envidiosos, homicidios, contiendas, engaños. Cuidado con los mentirosos y malignidades, murmuradores. Cuidado con los murmuradores y con los chismosos, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos. Sí, porque fornicación, perversidad, homicidio. Wow, sí, pero ¿qué pasa con los engaños? ¿Qué pasa con la murmuración? ¿Qué pasa con la hipocresía? Pues eso también. Injuriosos, soberbios. ¿Qué pasa con la soberbia? Oh, Felipe parece un soberbio, así que parece que me juzgue Dios. Lo que pasa es que no te gusta, cruje los dientes porque hablo la verdad. Al Señor Jesús lo querían matar. Porque era un soberbio. Uy, porque hablaba, que se creía. Inventores de males, desobedientes a los padres. Cuidado, necios, desleales, sin afecto natural. ¿Quiénes? Toda esta gente de la que Dios está hablando aquí en el capítulo 1. Implacables, sin misericordia. Esta gente, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte.
A ver, voy a escribir acá porque hay unos maestros que han aparecido. Hay unas maestras también. Hay unas maestras ahí, dos ahí que han aparecido en Perú. Quienes han, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican, acá está, subrayado, miren, los que practican son dignos de muerte, no solo las hacen, sino también que se complacen con los que las practican, o sea, que lo promueven. Entonces acá viene el capítulo 2, entonces la gente divide, capítulo 2, otro tema, no es ningún tema, es la carta que continúa, por lo cual eres inexcusable. ¿De quién está hablando? Oh, no, está hablando de los que juzgan a los homosexuales. Esa es la clase de maestros que hay por ahí hablando. Exactamente. Por lo cual eres inexcusable, hombre, quien quiera que seas tú que juzgas. Uy, Dios es amor, no hay que juzgar, me estás juzgando. Ay, Dios mío, cuando ya empiezo a escuchar eso, wow, dije yo, ok, aquí viene uno. No hay que juzgar, hermano. La palabra dice, no juzguéis. Sí, la palabra también dice, juzgad con justo juicio. La palabra de Dios dice, ustedes deberían tener vergüenza de estar yendo a los tribunales para ser juzgados por un impío. No tienen la capacidad de juzgar a ustedes como un pueblo de Dios que tiene el Espíritu de Dios. También la Biblia dice eso. Pero que no, pues esa parte no les gusta. Entonces, cuando dice la palabra, por lo cual eres inexcusable, oh hombre. O sea, ¿quién eres inexcusable? De aquí, el siguiente versículo, los que practican tales cosas. Está hablando de los que practican tales cosas, por lo cual eres inexcusable. Oh, hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo. Oh, ¿te vas a condenar porque estás juzgando? No, te vas a condenar porque estás haciendo lo mismo, no porque juzgas. O sea, lean bien. Quien quiera que sea tú que juzgas, hasta ahí no hay problema. El problema está en lo que dice después. En lo que juzgas a otros, te condenas a ti mismo. ¿O sí? Hasta ahí todo está bien. ¿Por qué? Porque tú que juzgas, haces lo mismo. Y esta palabra hacer, obrar, porque dice la Biblia que el juicio de Dios, conforme a las Escrituras, es que Él va a juzgar conforme a nuestras obras, no a nuestra fe. ¿Dónde está eso, Felipe? Porque yo creo en la Biblia dice que si crees ya te salvaste. ¿O sí? Capítulo, a ver, ¿dónde está? Capítulo 20 de Apocalipsis. Vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él. Entonces la gente cuando lee dice, vi un trono blanco y a los que estaban sentados, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No, no dice eso. Hay un solo trono establecido en el cielo y uno solo sentado. Apocalipsis capítulo 4, verso 2. Esa es la verdad. No hay trinidad, no hay tres personas separadas, que cada uno tiene su sillón. Es una herejía. Y de verdad que se hace difícil a esta gente soltar su doctrina equivocada por su orgullo que tienen, que han estado equivocados, porque tienen miedo de perder su estatus. ¿Tú te imaginas estos pastores bautistas, fundamentalistas y reformados y calvinistas, como todos los que menciono siempre? ¿Tú te imaginas que un día saben, me he equivocado? En realidad no hay Trinidad, porque, número uno, no existe ninguna palabra Trinidad en la Biblia. Número dos, en ninguna parte de la Biblia Dios me insinúa, o sea, Dios nunca me dice, ni me da la sugerencia, ni me insinúa en absoluto que hay tres dioses, tres personas que son Dios. Entonces he concluido que eso es una mentira. ¿Ustedes se imaginan eso? A todos estos pastores evangélicos cristianos les va a costar todo. Porque el Señor dijo, el que se avergüence de mí, de mis palabras, yo también me avergonzaré de él. O sea que es grave porque van a tener que pagar fuerte, porque van a ser juzgados por las obras. Y las obras que han hecho
de estar hablando y haciéndose maestros y de llevar a sus prosélitos al infierno 2 veces, van a tener que ser juzgados por lo que han producido. Entonces, un solo trono, y dice que vi a los muertos, grandes y pequeños, o sea, adultos y niños, porque eso es lo que significa, megas y micros. Y los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos. No queda nadie, no hay ni uno vivo. Los cielos y la tierra, dice, huyeron. La tierra y el cielo huyeron y no se halló en ningún lugar. ¿Por qué? Porque toda su creación en ese momento del juicio, quietos. Se me quedan quietos aparte. Aquí el único que habla es el juez. Y todos los muertos fueron juzgados, todos, nosotros incluyendo. Ay, no, Felipe está equivocado. Ese no es el trono. No, nosotros ya fuimos juzgados en el tribunal de Cristo, que ahí vamos a recibir nuestras recompensas. ¿Dónde está eso en la Biblia? Ahí lo buscan, ahí está. Interpretan las escrituras como le da la gana, según lo que les han enseñado sus padres, los otros pervertidos. La Biblia dice, hay un solo trono establecido en el cielo y a uno solo sentado, y un solo es el juez. Directamente lo dice así. Entonces la palabra de Dios dice en Apocalipsis capítulo 20, verso 12, y dice la palabra que los muertos fueron juzgados por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mal entregó sus muertos que había en él. La muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Estamos en Romanos capítulo 2. Entonces, la gente que se condena es la gente que está juzgando y que está pecando haciendo lo mismo. ¿Qué cosa? Toda la lista de versículos 29, 30 y 31 y 32. Eso. Mas sabemos, dice, que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas. ¿Se dan cuenta? No está hablando de otro tema, está hablando de lo mismo, de este mismo grupo de gente, de este grupo de gente que se envaneció, que profesando ser sabios se hicieron necios, que cambiaron la gloria de Dios, los idólatras, a los cuales Dios los entrega a la inmundicia, a pasiones desordenadas, a una mente reprobada. De esta gente que practica todo esto, de eso sigue hablando lo mismo, mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas. O sea que el juicio de Dios que condena es a los que practican tales cosas y no al que está juzgando necesariamente, sino que al que está juzgando y está haciendo lo mismo, está practicando lo mismo. Ese es el problema. Entonces, y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas, ahí está, tú estás juzgando. No, pues, sigue leyendo. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, haces, no que piensas o tú crees, no, haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. O sea, está hablando a los cristianos también, ¿eh? A todos, nos está hablando a todos. No hay diferencia para Dios. A Dios no le importa lo que te creas tú, que si eres cristiano evangélico, reformado, metodista, a Dios no le importa nada de eso. A Dios le importa lo que haces, cómo recibes la verdad del evangelio, cómo reaccionas y qué es lo que haces. Y acá la palabra de Dios es clara, que el juicio de Dios contra, o sea, cuando dice juicio de Dios contra, o sea, un juicio contrario, un veredicto contrario es un veredicto de condenación. Sí, porque el juicio contra los que practican tales cosas es según verdad. O sea, wow. O sea, quiere decir que en el día del juicio, los pecadores, no los justos, sino que los pecadores, el juicio de Dios es en base a la verdad, a los hechos, a lo real, y Dios va a ir en
contra, o sea, su veredicto y su juicio va a ser en contra, va a ser negativo para aquellos que han obrado todas estas cosas. Entonces, o menosprecias, dice. Bueno, vamos a leerlo el 3. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal haces y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. ¿Tú piensas que vas a escapar del juicio de Dios? Bueno, les digo a todos, empezando por mí, yo no me voy a escapar del juicio de Dios. Este es quien les habla. Por eso que lo digo muchas veces, yo me estoy preparando para ese día de hace tiempo. Y bendito sea el evangelio, que todas las embarradas y todas las porquerías que hice, Dios me las perdonó y me limpió. ¡Wow! ¿Cómo no voy a estar agradecido y vivir para Él, para servirle y glorificarle y estar agradecido todos los días de mi vida hasta que me muera? Pues eso es todo lo que tengo. El perdón de mis pecados, bendito sea el nombre del Señor. Por eso que uno llora de agradecimiento. ¿Cómo voy a yo embarrarme? ¿Cómo voy a volver a pecar y a embarrarme en la inmundicia después de que he recibido su perdón? Eso, lo que pasa es que la gente no ha entendido el evangelio de verdad. Por eso dice, tú que estás hablando, pensando y juzgando así, ¿tú crees que tú que practicas y haces lo mismo, ¿tú crees que vas a escapar del juicio de Dios? ¿O menosprecias, minimizas, ridiculizas? Ay, santo, el santurrón, el santo. No, ridiculizas, menosprecias a los que hablan de santidad, porque de acuerdo a las escrituras, sin santidad nadie va a ir al cielo, incluyendo yo, incluyendo tú, todos. Pero hay gente que se burla y de mí han hecho, un carácter, un personaje. Que Dios tenga misericordia de ese tipo que está haciendo un carácter de mí, porque a ese Dios lo va a llamar, ven para acá. A ver, las montañas, los ríos, los árboles, los ángeles. Sí, Señor, está juzgando. A ver, ahí le vas a explicar. Porque la gente cree que porque Dios lo llamó a Judas, Dios se equivocó. O sea, la gente cree de una manera tan estúpida y tan ignorante. No, Judas nunca fue un verdadero apóstol. Dios mío, ¿qué está diciendo este tipo? O sea, que el Señor Jesús se equivocó. Wow. Dios mío, o sea, se equivocó el Señor escogiendo a Judas. Wow. Ok. O sea, la gente cree ignorante y estúpidamente porque creen que porque Dios se les apareció. Oh, se me apareció. Sí, Dios puede hasta entrar aquí en personas, gloria. Sí, seguro. Judas estaba con mismo Dios. O sea, la gente cree que porque Dios se le aparece, Dios le habla un día y lo llama algo y todo, y ellos caen y le embarran y todo, y una y otra, y no se lavan confesando y arrepintiéndose, porque para eso está el ministerio del Señor, que su sangre sigue hablando, pero va a llegar un momento que su sangre va, ya, se acabó. Él está intercediendo por nosotros. Murió, resucitó, se sentó a la diestra de Dios. Gloria a Dios y también intercede. Pero va a llegar un momento que se acabó la intercesión. Pero la gente, un evangelio falso, creen que pueden hacer todas estas cosas y escapar del juicio de Dios. Y una de las cosas aquí está hablando de soberbios y altivos, inventores de males. A mí me han inventado un montón de mentiras. Puedo probarlas, todas las mentiras que han hablado, pero yo digo, no, ya a mí me interesa probarla, Señor. ¿Para qué? Voy a perder mi tiempo allá en el día de juicio, ahí se va a probar todo ahí. Lo prueben allá en el cielo. Yo no tengo nada que probar. Pero los desleales, los murmuradores, los detractores, que Dios tenga misericordia. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Del verdadero evangelio. ¿Tú crees que vas a escapar? No. O menosprecia que las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad. Aquí lo tienes. La riqueza de su benignidad. Dios es bueno, benigno, es paciente, es longánime, está como que. O piensas que toda esa paciencia y benignidad, ignorando que esa benignidad que Dios tiene te está guiando al arrepentimiento. Sí, porque
cuando esta carta fue escrita en el 50-60, después que el Señor se fue, estamos hablando que Pablo mismo dijo, Él está intercediendo por nosotros. Quiere decir que si tú estás en todas estas clases de obras y de pecados y de inmundicias y perversidades, si no te has ido al infierno todavía es porque Dios está primero queriendo interceder por ti, pero primero necesita que confieses, que reconozcas, confieses y seas avergonzado, que te dé vergüenza lo que has hecho, para que, bueno, públicamente también, pues te cuides un poco mejor de no embarrarla. Entonces, está esperando que esa benignidad te está guiando al arrepentimiento, no te está guiando a otra cosa, no te está guiando a nada más ni nada menos que arrepentirte. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, o sea, duplica el statement, duplica la declaración. ¿Qué pasa? Porque no te arrepientes y tu corazón no quiere arrepentirse, atesoras para ti mismo, o sea, estás juntando y atesorando para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del apocalipsis. Y ahí viene la palabra apocalipsis, del apocalipsis del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras, no conforme a su fe. Porque cuando la Biblia dice, tú que juzgas, haces lo mismo, es casi decir, tú que juzgas, o sea, tú que crees, es una creencia equivocada, haces lo mismo. Cada uno será juzgado conforme a sus obras. Vida eterna, porque aquí está el asunto. Como dijo este tipo Will Graham, ¿la salvación es 100% por gracia, sí o no? Ya, simplificó toda la verdad de Dios con su tremenda pregunta. Y todos los borreos que le contestaron, pues sí, por gracia. Es posible que en el día de nuestra muerte estemos santificados de verdad, sí o no. No. Ya, se acabó toda la enseñanza. O sea, simplemente puedes vivir como te dé la gana y ya la salvación no se pierde. Número uno. Y número dos, nadie se va a morir santificado. O sea, con ese evangelio está garantizada la palabra de Dios que se va a cumplir. Él pagará a cada uno conforme a sus obras, no lo que creíste de tu doctrina teológica. Vida eterna, ¿a quiénes? A los que recibieron al Señor Jesús y creen que ya les perdonó todo el día que aceptaron en su corazón. No, vida eterna a los que perseverando, hay que perseverar. Perseverar. Aquí dice, vida eterna. Estoy en Romanos capítulo 2, verso 7. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer. O sea, que hay que hacer el bien. Entonces, ¿dónde está ese evangelio de Billy Graham con todos sus hijos? Acá dice que vida eterna a los que perseveran. El Señor Jesucristo con sus propios labios dijo, el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Entonces, vas a competir con las palabras del Señor Jesucristo. Hay que perseverar. No, pero si ya Dios te perdonó tus pecados pasados, presentes y futuros, entonces ¿para qué perseverar? O sea, ¿para qué vas a perseverar si ya te perdonó todos tus pecados? Pasados, presentes y futuros. De acuerdo a las Escrituras, te perdonó tus pecados pasados. De acuerdo a las Escrituras. De ahí hay que perseverar. Pero ira y enojo, ok. Vida eterna a los que perseveran en bien hacer, buscan gloria,
honra e inmortalidad, o sea, vida eterna. ¿Pero qué? Pero ira y enojo, ira de Dios. De acuerdo a las escrituras, la ira de Dios es con fuego el día que viene, por todos lados. El Señor lo dijo, los atan en manojos y los echan en el fuego. Ira y enojo a los que son contenciosos. Este es el problema de la gente que es contenciosa y no quieren aceptar la verdad. Ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad del evangelio, sino que obedecen a la injusticia, tribulación y angustia. Allí será el lloro y el crujir de dientes, dijo el Señor. El Señor dijo, donde su gusano no muere y el fuego nunca se apaga. Tribulación y angustia sobre todo ser humano. Entonces esta palabra todo no le gusta a la gente. Todo ser humano. ¿Quién? Los indios, los aztecas, los chichumecas y todos los mecas, qué sé yo. Todos los que existieron allá también vengan para acá. Por la conciencia tuya vas a ser juzgado. Oh, tú sabías que no era bueno que te metas con la mujer de tu prójimo, ¿cierto? Al indio ese de allá, al Inca Tupac Amaru, o qué sé yo. Me olvidé los nombres de los incas. Bueno, Huayna Capac, vamos a decir. Huayna Capac. A ver, ven acá, Huayna Capac. Tú sabías que estaba mal. Bueno, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. Y ahí viene lo que es interesante. Pues, a ver, primero que vamos a jugar, a ver, ven acá tú que recibiste la ley de Dios, tú que recibiste completa, con detalles, los mandamientos, los preceptos del Dios verdadero que creó los cielos, la tierra y el mar y la fuente de las aguas. Tú que recibiste, tu pueblo que recibiste es el conocimiento del verdadero Dios, no de aquellos dioses que hay en el mundo, porque hay un montón, que puedes hacer lo que da la gana y no hay contabilidad, que te puedes postrar delante de un montón de estatuas y piedras y palos y no pasa nada. No, no, no. Tú que conociste al verdadero Dios, a ese Dios que se reveló y que habló muchas veces, ven para acá. El judío primeramente, ¿no? O sea, ese pobre judío que no sé, el pobre judío que estaba haciendo toda esta inmundicia, a ese va a ser jugado primero. Primeramente el judío y también el que no, el griego. Pero gloria, honra y paz, ¿no? Como el rico que se saciaba de las migajas del rico, estaba confortado en el seno de Abraham, esperando, pues ese está muerto, como dice el muerto entregará sus muertos, el infierno entregará también sus muertos, donde está Coré y toda la familia de Coré que la tierra abrió y descendieron vivos al Seol, pues el Seol también va a dar a Coré y a todo su séquito y serán juzgados en aquel día, al igual que el rico y Lázaro están esperando ese día. Entonces, tribulación y angustia sobre todo ser que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. O sea que el texto donde la Biblia dice que Dios no hace acepción de personas está en este contexto, no en otro, en este contexto. ¿En cuál contexto? Que a Dios no le importa si tú eres cristiano, evangélico, judío, gentil, no le importa nada de eso. Que Dios no hace excepción de personas, que yo me congrego y yo recibí al Señor en mi corazón, que no me importa quién es tu pastor. No hay acepción de personas para con Dios. Verso 12, porque todos los que están sin ley, porque todos los que sin ley, dice la palabra, han pecado o han transgredido la ley. Oh, pero yo no sabía, no tenía conocimiento. No te preocupes. Mira lo que dice. Todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. O sea, analicemos el versículo 12. Dice, porque todos los que sin ley han pecado. Acá lo importante no es que
si tenías conocimiento o no, si te predicaron o no, si el evangelio o no, 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 no. Acá lo importante no es que nadie te contó, nadie me dijo, yo no sabía, los pobres incas no sabían. No, los pobres indios allá en el Amazonas que todavía no han visto la civilización, ¿qué va a pasar con ellos? No te preocupes. Acá la palabra de Dios se está revelando de que no es lo importante el conocer o no conocer lo que era bueno o lo que era malo. No te preocupes. Acá lo que importa es porque todos los que sin ley, o sea, no sabían, dice, han pecado. O sea, sus obras, que son todas estas que están acá de versículo 29, 30, 31. Ahí lee todas esas obras, todos esos pecados. Porque todos esos chichimecas o mochicas que hicieron todo eso, también dice, sin ley también van a vivir. No, no, no dice eso. Sí, porque la gente quiere que diga eso. Ah, pobrecitos, no conocían, no sabían el evangelio, nadie les predicó, pero hicieron toda esta porquería. Sí, ¿qué va a pasar con ellos? Ahí está escrito, yo no tengo que inventar, lee. Porque todo lo que sin ley la han embarrado, entonces sin ley también van a perecer. O sea, en otras palabras, en el día del juicio, me imagino, ¿no? Al estatuto número cuánto, la ley número cuánto en el reino de los cielos, el decreto y acá y todo. No, nada de saber quién fue este, chichimeca este. Ah, bueno, Dios mío. Vaya, ya, afuera, al lado de fuego y azufre. Eso es todo. Eso es todo lo que dice la Biblia. No hay que interpretar otra cosa de lo que está escrito. Porque dice la Biblia, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios. Oh, yo sí conozco el evangelio, yo sí conozco, yo creo en el Señor Jesús, Él es el Salvador, Él murió por mis pecados. Y el Señor dice a mí, ok, o sea, tú te conoces la ley, sabes la palabra de Dios. A Dios no le importa tampoco mucho eso. Dice, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios. A Dios no le importa, Señor, Señor, yo eché fuera demonios. Paso 1, paso 2, paso 3. Señor, yo hice todo. Yo limpiaba ¿cómo se llama? La iglesia, yo cuidaba los carros, yo atendía a los niños en el daycare. Y Dios dice, pasa. No, no me importa eso. O sea, tú no te vas a hacer, no vas a ser justificado o justificada porque eras un cristiano evangélico y te portabas bien. Porque no son los que oyen la ley, los que conocen la Biblia, los justos ante Dios. Estoy parafaseando, porque estamos enseñando aquí. Porque no son los oidores de la palabra de Dios, de la ley de Dios, los que son justos, son verdaderos hijos de Dios ante Dios, sino los hacedores, los que obedecen, los que hacen la voluntad de la ley, los que hacen la voluntad de Dios, los hacedores de la ley, serán los que serán justificados, Ahora lo leemos de nuevo ya con viada para provecho de la eclesía en todas las naciones. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Entonces, a veces cuando uno lee tan rápido, ¿qué será lo que significa? Bueno, por eso lo estamos explicando. 14. Porque cuando los gentiles, entonces acá interesante, cuando el verso 14 dice, porque tú no puedes, repito, hacer una doctrina del versículo 14 sin tomar en cuenta del porqué del 13 y el porqué del 12 y el porqué del 11. No puedes. Porque el 11 dice, porque no hay asesión de personas. Porque el 12, porque todos los que sin ley. El 13, porque no son los oidores. Y el 14, porque no se puede separar. Porque cuando los gentiles que no tienen ley, porque está hablando del judío primeramente y también el griego, entonces aquí empieza esta relación entre judío y griego.
entre los que conocen la ley y los que no conocen la ley. Dice, porque cuando los gentiles que no tienen ley, o sea, pues los gentiles no tienen los 10 mandamientos, la, la, la ley, qué sé yo, de las escrituras, los mandamientos, no, o sea, no tienen conocimiento de Dios. Dice, cuando esta gente que no conocen, que no tienen la ley, que no saben, que nunca la han predicado, hacen, ahí está la clave, la palabra es hacer, hacen, los hacedores. Dice aquí la palabra de Dios, los que no tienen, hacen, obran por naturaleza. O sea, ¿qué cosa significa por naturaleza? Es lo mismo del capítulo 1 que cuando dice aquí, las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad se hacen claramente visible. La naturaleza te está gritando, ¿no? Macho, hembra, hombre, mujer, unión de los dos, un baby. O sea, hacen por naturaleza. Los árboles se plantan, se echa agua, sol, sale el fruto, puedes comer. O sea, elemental. Ves a la mujer de tu prójimo, oh, la saludas y de repente empiezas a mirarle más de la cuenta y comienzas a embarrarla ahí. Un problema. Eso no es natural. La mujer tiene su marido allá. Hacen por naturaleza. Lo que es de la ley, estos, o sea, estos gentiles, esta gente que no conoce la Biblia, aunque no tengan la Biblia, el conocimiento, el Evangelio, son ley para sí mismos. ¿Cómo? Ahí lo dice, mostrando la obra, o sea, ¿qué produjo? ¿Cuál es el fruto? ¿Cuál es el hacer de esta gente? ¿Qué es lo que está haciendo? O sea, muestran la obra de la ley. O sea, wow, o sea que cuando lo que produce lo que hay en ellos, porque ellos son la ley en sí mismos, a través de su conciencia, entonces vamos a ver la obra, mostrando la obra, el resultado, el fruto de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia. Y entonces ahí está la forma en que Dios va a juzgar a todos los hombres, no hay acepción, judíos y no judíos, cristianos y no cristianos. Ahí va a estar el juicio de Dios conforme a las obras, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos en el día, ¿en qué día? En el día en que Dios juzgará. O sea, ¿cuál Dios? ¿El Papá, el Hijo o el Espíritu Santo? Pregunto o sea, al cura. O sea, padre no, sacerdote tampoco, cura. El cura toro. Cura como que suena más a su realidad. En el día en que Dios, el único juez, juzgará. Y acá viene la parte interesantísima. Por Jesucristo. O sea, ¿cómo Dios, el único Dios? ¿Cuántos dioses hay? Uno solo. ¿Quién va a juzgar? Dios. Dios, el Padre es el juez. Ok. Entonces lo que la gente no entiende, lo que está tan claro, que ese Dios único, bendito y glorioso, ese único juez, cuando te llamen tu nombre y te presentes, al que vas a ver es a Jesucristo. Porque Dios va a juzgarte y al que vas a ver es Jesucristo. Dios va a juzgar por Jesucristo. O sea, en otras palabras, lo que vas a ver ahí no es una aureola así que se mueve. Un espíritu. O luces. O simplemente una neblina, un espíritu. No, porque Dios es espíritu, los sabios y entendió. No, Dios es espíritu. Y no saben ni lo que dicen ni lo que afirman. No tienen la menor idea. ¿Y eso qué significa? Yo también soy espíritu. Yo soy espíritu
Yo, este que está acá, yo soy espíritu también. ¿O no sabías eso? Ah, ¿no sabes? Bueno, entérate, la cara de este espíritu, el cuerpo es esta cara, mira, esa cara. A algunos no les gusta lo, la vara que me ha salido acá. Bueno, ¿qué puedo hacer? Me han salido blancas. La Biblia dice que toda la plenitud de Dios habita, mora, reside en Jesucristo, que todavía tiene sus marcas. Acá, ven para acá, mete tu dedo aquí, pon tu mano acá. O sea, que eso la gente se le hace difícil entender que a Dios le dio la gana de que cuando Él juzgue, oh, los musulmanes, ay, yo no sabía que eras Dios, yo pensaba que eres un profeta. Bueno, ven para acá, no, tranquilo, no te preocupes, no te voy a juzgar por lo que creíste, ven para acá, a ver, ¿cuántas mujeres tuviste tú? Oh, a ver, pasen todas las mujeres. A ver, o sea, no te preocupes, islámico, tranquilo, no te preocupes. Ah, que a mí nadie me dijo. No, lo que pasa es que yo estaba en la iglesia que me enseñaba. Ah, no, sí, oh, no te preocupes. Ven para acá. No hay ningún problema. Para Dios no hay ningún problema. En el día de juicio, créeme, no hay ningún problema absolutamente para Dios. Me da hasta risa. ¿Sabes por qué? Porque cuando llegas a conocer a Dios en una intimidad, eh, vamos a decir, en su bendita misericordia te permite conocerlo un poquito. Te das cuenta que hasta risa te da, Dios mío. La gente cree que se va a escapar. La gente cree que Dios tú no lo ves. La gente cree que puede hacer lo que va. La gente cree que nadie se dio cuenta. Da risa. Por eso que yo cuando enseño y predico a la iglesia siempre enfatizo que seamos santos de verdad. O sea, adentro. Afuera, lógicamente, se tiene que notar. Pero pues mirar y codiciar con el ojo, nadie se da cuenta, ¿no? Pero Dios sí. Entonces, ¿a quién vas a engañar? O sea que la santidad y la pureza y los limpios de corazón tienen que ser genuinos. Y uno se esfuerza por eso, porque has llegado a conocer con temor y temblor a ese Dios bendito que te va a juzgar por tu conciencia. Entonces, muestra la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio de su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres y mujeres. Ah, pero no dice la Biblia ahí. Los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Wow. Entonces esta palabrita a algunos no les gusta porque Pablo que se creía, era un hombre. No podemos seguir a Pablo, tenemos que seguir las palabras de Jesús. Ujú. Tranquilo, no te preocupes. No te preocupes, no vas a ser juzgado si crees o no eso. No te preocupes. Yo prefiero creer que Pablito fue un hombre llamado por Dios, vio a Dios, se le dio instrucción y murió fiel, que yo entienda. Así que si Dios permitió que esta palabra esté acá hasta el día de hoy, sería bueno que guardemos esta palabra. Así que vamos a ver si, dependiendo qué hora es, o sea, ¿qué hora empezamos? A ver, empecé como a las 11, 12, una. Dios mío, voy a tener que terminar. Romanos capítulo 2, verso 17. Me voy a quedar aquí y continuamos. Será hasta la próxima oportunidad. Sean bendecidos y por favor, si esto creen que es importante que lo escuchen los fariseos, los saduceos, los doctores de la ley, los políticos, los que están pesando 300 libras, sea como Moraz, y si Laje se cree la última Coca-Cola y Márquez, que también se enteren que aunque somos ignorantes en todo lo que, pues en toda la sabiduría humana que ellos puedan tener, tenemos la sabiduría última, que es la que más importa. ¿Dónde vas a pasar los 2.500, 1.000.000.000 infinitos años, la eternidad? Porque tu espíritu no va a morir, tu cuerpo tampoco. Así que eso es lo más importante. Sean bendecidos.